Bien, Alfredo, es una semana muy particular, ¿no? Efectivamente, lo decías al comienzo, hemos tenido ayer un anuncio importante que aunque era esperado, bueno, finalmente el anuncio de la reestructuración de la deuda le permitió al gobierno presentar una noticia que sin lugar a dudas ha sido una buena noticia. Es decir, 99% de la deuda bajo legislación extranjera fue reestructurada y ahora Mm. seguramente durante esta semana tendremos noticias de la deuda que fue emitida bajo legislación argentina. El anuncio de ayer es muy importante porque, bueno, le va a permitir, además de salir del default en pocos días a la Argentina, da la impresión que el pequeño porcentaje de tenedores que han quedado afuera no van a tener mucha posibilidad de litigar, como ocurrió en el pasado con los fondos buitre. En realidad quedaron afuera dos títulos básicamente, o tenedores de dos títulos, que no es de más de 650 millones de dólares. Y esto le permitiría eventualmente a Argentina ir pagando los intereses y de esta manera evitar, no sería una magnitud significativa de los intereses, evitar cualquier ulterioridad que pudiera haber judicial. Entonces, esto le da un aire al sector público, al gobierno, porque en realidad el perfil de vencimiento que se acordó, nosotros ya hemos comentado esto en algunos programas anteriores, bueno, eso le permite que los vencimientos caigan de manera bastante suave, por lo menos hasta 2025. Eh, El próximo paso, decía, entonces es la deuda en moneda bajo legislación argentina. Esa deuda, que está en el orden de los 42 mil millones de dólares, eh, hay información de que un porcentaje muy alto, entre el 35 y el 40% de esa deuda, está en poder del Banco Central, que va a entrar en la reestructuración. O sea que esta semana deberíamos tener buenas noticias también, como tuvimos ayer con la deuda emitida bajo legislación extranjera, en relación tenerla ahora con la deuda emitida bajo legislación argentina. claro. Esa situación es, digamos, el paso siguiente, creo que lo comentamos el martes pasado, va a ser discutir con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ya alguna comunicación ha habido, pero allí la discusión va a ser un poco diferente. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, en algún sentido va a ser más tranquila, porque el fondo tiene interés en que Argentina resuelva su problema y porque además los vencimientos del fondo no están en el 2021, sino que se concentran en 2022, 2023. Ahora, Argentina no los va a poder pagar. De hecho, el último tramo de ese acuerdo de stand-by, nunca el fondo le liberó los recursos a Argentina, y entonces la deuda con el Fondo Monetario Internacional es de la parte que tomó Argentina, la parte que hizo uso y que también es de una magnitud muy importante. Bueno, esa deuda con el fondo no se puede pretender reestructurar en el sentido de hacer una quita. Lo que sí puede hacer Argentina es solicitar un préstamo a un plazo más largo, por ejemplo, un programa de facilidades extendidas, como digamos que está en la línea de lo que acaba de firmar Ecuador, por un monto mucho menor, Ecuador por supuesto, pero digo, un crédito que le permite ir pagando en los vencimientos las obligaciones que de otra manera no podría. Allí hay un tema a resolver y si Argentina pedirá algo más de lo que tiene que pagar o si directamente va a ir utilizando la totalidad de los desembolsos estén previamente afectados al pago de las obligaciones. Ujú. En este contexto, la conversación con el fondo, si bien va a ser más tranquila, va a tener algunos ingredientes. Los ingredientes tienen que ver con el programa económico. Claro. El ministro Guzmán ayer dijo, y lo vamos a ver seguramente cuando veamos el presupuesto, cuando veamos el presupuesto ese que programa, digamos, de lo que piensa hacer el Estado el año que viene, allí vamos a ver, Mm. por ejemplo, cuánto va a ser el déficit fiscal que piensan que van a lograr. La opinión del ministro es que lo van a bajar al déficit fiscal, un déficit fiscal que este año probablemente esté entre el 8, el 9 o el 10%, lo van a bajar probablemente al 4,5. Hay que ver si el 4,5 es una cifra, el déficit primario en el 4,5 es una cifra que el Fondo Monetario le parece razonable o si exige que el ajuste sea más fuerte.
Porque si no, entonces vamos a estar en la situación de lo que vemos ahí como título en pantalla, ¿eh? A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, en lugar de ser a Dios rogando, va a ser al Fondo Monetario Internacional rogando y con el mazo dando. Es decir, por un lado, acordando, tratando de que el fondo ratifique esa voluntad, y yo diría casi esa simpatía con que son las declaraciones públicas respecto a Argentina, que tiene, por ejemplo, la directora gerente del fondo, si la ratifica en un programa que efectivamente no signifique un masazo muy grande en términos de ajuste. Eso lo vamos a ver en el presupuesto. El fondo además va a mirar el programa monetario. El gobierno ha dicho de que va a tratar de que la expansión monetaria no sea muy grande porque va a intentar colocar deuda en el mercado local y financiar con emisión lo menos que pueda. Y esa emisión que financie, tratar de esterilizar el aumento de la cantidad de dinero haciendo uso del ELIC o de algún otro instrumento de los que dispone el Banco Central, entre ellos, digamos, los pases, por ejemplo. Pero bueno, eso habrá que ver porque esas decisiones tienen su efecto sobre la tasa de interés. Y si efectivamente el gobierno quiere controlar la cantidad de dinero, que no, la expansión monetaria no sea muy grande, bueno, uno controla la cantidad de dinero o controla la tasa de interés. Y entonces si la tasa de interés fuera muy alta, esto va a atentar contra un objetivo que yo diría es el que más recurrentemente enuncia el gobierno, que es el de recuperar el nivel de actividad. Es decir, salir de esta caída del nivel de actividad que se profundizó como consecuencia del confinamiento, pero que ya venía, digamos, antes de la pandemia. Eso seguramente va a ser un tema complicado. Es más, es probable que el fondo le pida que en el programa desarme esta estructura de las LELIC, que son potencialmente un problema muy serio. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el presupuesto. Si el gobierno logra cerrar la deuda, que me parece que en eso no va a haber problemas, de la deuda bajo legislación argentina, si logra un acuerdo de facilidades extendidas con el fondo, entonces podrá tener la expectativa de que esté cerrado el frente externo, de una mayor tranquilidad cambiaria, y allí deberíamos ver la posibilidad de que se achique la brecha entre el dólar oficial y los otros dólares, el MEP, el contado con liqui, el dólar blue, etc. Para eso hace falta que haya mejores expectativas, que haya más confianza y que el gobierno pueda ir cumpliendo con los compromisos que asuma a los fines de acceder al programa de facilidades extendidas. Ahora, eso no garantiza todo, porque en realidad en la agenda de problemas urgentes van a volver a aparecer el problema de la inflación, que va a ser un problema. Argentina tiene una tasa de inflación muy alta, va a haber que ver con mucho cuidado la política fiscal y la política monetaria. Van a aumentar los reclamos por recuperar los niveles salariales que se han atrasado, la caída del nivel de salario real, el tema, digamos, el atraso relativo de las jubilaciones, etcétera. Esto puede despertar nuevas pujas distributivas en un contexto en que todavía no está claro cuáles son las medidas de la reactivación económica. El gobierno ha insinuado en varias oportunidades que tiene un conjunto de medidas, 60 medidas. No importa si son 60, 59 o 61, lo importante es que en algún momento las tendría que dar a conocer para generar mayor certidumbre sobre los agentes económicos. Termino con esto que ya lo dijimos una vez. Cerrar el frente externo probablemente nos haya evitado caer en un precipicio, irnos al infierno. No quiere decir que nos vayamos al paraíso. En realidad, Ricardo, tenemos varios meses y quizás años por delante en que no vamos a estar en el infierno, pero nuestro hábitat va a ser el purgatorio. Alfredo, nos encontramos la próxima semana. Así es. Un abrazo, Ricardo.